Bien, vamos a comenzar. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con Mateo, una vez más, Mateo 23. Para darte un poquito de contexto, si es que no has estado las últimas semanas, en el capítulo 22 de Mateo, lo que vimos fue los líderes religiosos se acercaron a Jesús con sus preguntas. Ahora, no estaban haciendo estas preguntas porque querían aprender. Ellos no eran hombres confundidos buscando claridad, no eran hombres humildes sosteniéndose a la verdad, ¿no? Lo que estaban haciendo estos líderes religiosos, venían a Jesús porque querían atrapar a Jesús, querían engañar a Jesús con sus preguntas. Así que, ¿qué es lo que vimos? Vimos a los fariseos. Ellos vinieron con una pregunta sobre los impuestos, si recuerdas esa porción de la escritura. Vimos a los saduceos que vinieron con una pregunta sobre la resurrección. Vimos a un intérprete de la ley, vino con una pregunta sobre el gran mandamiento. Y una y otra vez Jesús respondió ¿con qué? Con perfecta sabiduría. Jesús siempre tenía una respuesta para ellos y cada vez Jesús expuso lo vacío de sus argumentos. Cada vez Jesús mostró que ellos no estaban sobre él como jueces, sino que Él estaba sobre ellos como Señor. Y es lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas. Y ya al concluir este capítulo 22 de Mateo, nadie pudo decirle nada a Jesús después de sus respuestas. Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 23, Jesús hace algo más, toma un paso más adelante y ya no simplemente está respondiendo a las preguntas de los fariseos, de los líderes religiosos, sino que ahora los va a exponer. Va a exponer a estos líderes religiosos como falsos maestros y Jesús nos va a mostrar 7 lecciones en esta porción de las Escrituras, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver 7 lecciones que podemos nosotros aplicar a nuestras propias vidas y ver cómo podemos ser cuidadosos hoy en día. Así que vamos a escuchar cuidadosamente lo que nos enseña Jesús, la voz de nuestro verdadero pastor. ¿Cuántos saben que Jesús es un pastor que ama a su pueblo? Amén. Así que vamos a ver en el versículo 1, vamos a empezar ahí, la primera lección que Jesús nos va a enseñar. Y la primera lección es esta, que Jesús nos muestra que las serpientes espirituales deben ser reconocidas. Hablando de los líderes religiosos, vemos aquí que ellos son simplemente serpientes espirituales. Y Jesús nos muestra en este primer versículo que tenemos que reconocer quiénes son serpientes espirituales. El versículo 1 dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Jesús quiere que la gente, la muchedumbre, la gente, y que sus discípulos escuchen esto, que escuchen lo que está a punto de decir. Jesús quiere que ellos entiendan la clase de hombres que realmente eran estos líderes religiosos. Estos son los hombres a quien muchos han escuchado. Estos son los hombres a quien muchos han respetado. Estos son los hombres que han ocupado lugares de influencia y de poder y de autoridad espiritual sobre Israel. Y Jesús está diciendo al pueblo y a sus discípulos, tengan cuidado. Fíjense realmente quiénes son estos hombres. Y lo que estamos viendo aquí, al ver a Jesús decir esto y al ver a Jesús hablar de esta manera, estamos viendo el amor de Cristo. Este es el amor de Cristo en acción, porque ¿cuántos saben que muchas veces el amor tiene que advertir? El amor verdadero advierte. Si hay un pastor cuidando su rebaño, cuidando sus ovejitas, y se acerca un lobo, puede haber un lobo que se está acercando a la distancia, el amor de ese pastor no se va a quedar callado. ¿Cuántos lo saben? El amor no dice, bueno, pues no quiero incomodar a nadie con lo que yo sé. No quiero que nadie se sienta incómodo con la verdad. No, un pastor fiel advierte a las ovejas. ¿Por qué? Porque ama a sus ovejas. Y es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús no está siendo pequeño. Jesús no está tratando de ganar una discusión. Jesús no está derribando a estos hombres porque tal vez los sentimientos de Jesús fueron heridos. No.
Jesús está advirtiendo al pueblo porque sus almas le importan. Y esto es importante incluso en el día de hoy. Nosotros también tenemos que ser cuidadosos. Nos tenemos que dar cuenta de aquellos que no son realmente hombres de Dios. Ahora, existe tal cosa como la sospecha pecaminosa. Existe tal cosa como asumir lo peor de las personas, de ser imprudentes. Podemos incluso dar acusaciones o llamar falso maestro a cualquiera simplemente porque tal vez nosotros lo vemos como débil o inmaduro o poco claro o incluso diferente en nosotros con algún asunto secundario. Esto no es lo que Jesús nos está enseñando a hacer, pero también existe tal cosa como el peligro espiritual real. Sí hay un peligro espiritual en nuestra generación. Hay lobos vestidos de ovejas. Hay hombres que usan las cosas de Dios para ellos mismos, para su propia ganancia. Hay hombres que saben cómo sonar religiosos, cómo sonar espirituales, pero sus vidas y sus ministerios no llevan el fruto de la verdadera piedad. Y Jesús dice que tenemos que aprender a reconocer a estos hombres, que es lo que dice en Mateo 7. Jesús dice en Mateo 7, 15 y 16, Él dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Así que este es el equilibrio, iglesia, que necesitamos. No somos llamados a sospechar de todos, pero sí somos llamados a tener discernimiento. No somos llamados a juzgar por simplemente las apariencias, pero sí somos llamados a examinar el fruto de alguien. Y en la iglesia, este tipo de discernimiento debe manejarse con madurez, con prudencia. Nosotros como sus pastores, los pastores y los ancianos de esta iglesia son llamados a proteger el rebaño, a guardar la sana doctrina, ayudar al pueblo de Dios a reconocer lo que es verdaderamente, lo que es verdadero y lo que no es, lo que es falso. Ahora, nuestra meta obviamente no es crear una cultura de miedo, donde todos estén sospechosos siempre o tengan miedo siempre. No, la meta es ayudar a las ovejas, al pueblo de Dios, a permanecer cerca de Cristo. Esa es la meta. Que nosotros como iglesia estemos cerca a Cristo. Así que aquí en Mateo 23 vemos a Jesús. Él está hablando, nos está advirtiendo. Una vez más, estamos viendo el amor de Cristo en acción. Nos está enseñando, nos está diciendo, no se dejen engañar por la apariencia religiosa. Aprendan a reconocer el fruto. Así que la primera lección que vemos aquí es sencilla, pero es necesaria. Las serpientes espirituales deben ser reconocidas. Versículo 2. Lo segundo que Jesús nos muestra es que las serpientes espirituales se nombran a sí mismas. Fíjense lo que dice el versículo 2. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Cuando Jesús habla acerca de la cátedra de Moisés, está hablando de un lugar de autoridad para enseñar, para la enseñanza. En el tiempo de Jesús, en aquel tiempo, un maestro era muy común que ellos se sentaran durante su enseñanza. Se sentaban para enseñar. Entonces, sentarse en la cátedra de Moisés era presentarse como alguien que enseñaba la ley de Dios al pueblo de Dios. Y ese es el lugar que estos hombres habían tomado. Ellos mismos habían tomado este lugar. Ellos querían ser vistos como las autoridades espirituales sobre Israel. Ellos querían que sus interpretaciones, que sus tradiciones, que su juicio y su liderazgo tuvieran la autoridad. Ellos querían que el pueblo los recibiera como si representaran a Moisés y por lo tanto como si representaran a Dios. Pero lo que está haciendo Jesús es Jesús expone aquí el peligro. Estos hombres, estos líderes religiosos habían tomado este lugar por sí mismos. Ellos no eran siervos humildes, temblando bajo la responsabilidad de manejar la palabra de Dios, no.
Ellos no eran verdaderos pastores levantados por Dios para cuidar a su pueblo. Ellos eran hombres que reclamaban un lugar de autoridad para sí mismos. Y esta es una de las marcas, iglesia, del liderazgo espiritual falso. Es una de las cosas que nosotros podemos ver. Los falsos líderes espirituales muchas veces se promueven a sí mismos. No tienen la paciencia de ser probados, no están contentos con ser afirmados, no son humillados por la responsabilidad, simplemente quieren influencia, quieren posición, quieren reconocimiento, quieren autoridad. Esto es muy diferente al verdadero liderazgo espiritual. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Este es el lenguaje del verdadero llamado, iglesia. Vemos aquí el Espíritu Santo los hizo obispos. Ellos no simplemente se hicieron obispos a sí mismos. No, vemos aquí, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Es entonces que el liderazgo piadoso está marcado por la humildad. Un hombre piadoso no trata el liderazgo como algo que se debe arrebatar, algo que ellos pueden tomar por sí mismos. No, ellos lo reciben como una mayordomía. Entienden que ser líder, que liderar al pueblo de Dios no es una plataforma para poder expresarse a sí mismo. No, ellos entienden que es una responsabilidad seria delante del Señor. Así que, iglesia, el cuidado que nosotros tenemos que tener es no ser fácilmente impresionados solamente por títulos, por confianza de una persona, por popularidad de una persona, por su personalidad tal vez fuerte de una persona. Porque un hombre puede sentarse en un lugar religioso, en un lugar de posición y aún así no haber sido enviado por Dios. Y lo que estamos viendo aquí son que las serpientes espirituales se nombran a sí mismas. Toman lugares que no se les fue dado. Pero los verdaderos pastores, los verdaderos líderes de la fe se someten bajo la autoridad de Cristo y sirven a su pueblo como hombres que un día tendrán que rendir cuentas al Señor. Ahora, el versículo 3, lo tercero que Jesús nos muestra es que las serpientes espirituales no deben ser imitadas. Veamos este versículo. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Tenemos que entender este versículo, iglesia, con mucho cuidado. Lo que Jesús no está diciendo, Jesús no está diciendo que todo lo que los escribas y fariseos enseñan es automáticamente verdad. Jesús no les está dando una autoridad ilimitada. No les está diciendo al pueblo que obedezca a cada tradición, que obedezca a cada opinión, cada enseñanza o cada carga que estos hombres ponen sobre ellos. El contexto es importante. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? Jesús acaba de decir que ellos se sientan en la cátedra de Moisés. En otras palabras, ocupan un lugar donde se enseña la ley de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Así que, mucha atención. Cuando verdaderamente enseñan lo que Moisés enseñó, cuando verdaderamente le dan al pueblo la palabra de Dios, pues el pueblo es responsable de recibirla y de obedecerla. Al final de cuentas, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Entonces dicen amén. Y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios aun cuando viene de la boca de un hombre indigno o de un falso maestro. Y esa es una misericordia que nosotros tenemos que aprender a balancear. Es una misericordia importante. Porque algunas personas, y tal vez tú que estás aquí,
Algunas personas han aprendido cosas verdaderas en iglesias no saludables. Algunos han aprendido sana doctrina de hombres cuyas vidas después demostraron ser peligrosas o hipócritas. Y eso es algo que puede ser tal vez confuso, algo que puede ser doloroso. Pero el consuelo, iglesia, para nosotros es esto. La verdad de Dios es mayor que el instrumento que Él usa. ¿Cuántos están de acuerdo? La verdad de Dios es mayor que el instrumento que Él usa. Así que si lo que tú recibiste fue verdaderamente la palabra de Dios, entonces eso es verdad. Pero Jesús también nos da una advertencia muy clara, que es lo que dice en ese mismo versículo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, dice Jesús, no sigan su ejemplo, no sigan el modelo de su vida. Ellos dicen una cosa, pero no lo hacen. Enseñan la ley, pero no viven verdaderamente bajo la ley. Hablan de Dios, pero no lo conocen. Hablan de la justicia, pero sus vidas no están marcadas por la verdadera justicia. Y eso es el peligro, porque el liderazgo espiritual no se trata solamente de lo que se enseña. El liderazgo espiritual se trata también de lo que se modela. El Nuevo Testamento enseña una y otra vez que los líderes espirituales saludables deben ser ejemplos. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos dice así: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Una vez más, Hebreos 13, 7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Noten estas dos partes. Ellos hablaron la palabra de Dios y su manera de vivir era digna de ser considerada. Su enseñanza, la enseñanza y sus vidas iban juntas. Es lo que vemos aquí en Hebreos. Otro ejemplo que nos dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 11, versículo 1, Pablo dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ahora, Pablo obviamente no nos quiere decir imítenme porque soy perfecto. No, lo que Pablo está diciendo es síganme mientras yo sigo a Cristo. Su vida no tenía la intención de llamar atención a él, hacia sí mismo. No, su vida tenía la intención de apuntar a otros hacia Cristo, hacia el Salvador. Y eso es lo que hace el liderazgo fiel. Un verdadero pastor no solamente dice, escuchen lo que enseño. No, él también dice, miren cómo la gracia de Dios me está enseñando a vivir. Y obviamente no perfectamente. No va a ser sin debilidad. No va a ser sin momentos de prueba. Tampoco va a ser sin arrepentimiento. Pero sinceramente, humildemente y conscientemente, de una manera que apunta a Cristo. Y yo creo que aquí es donde debemos examinarnos todos los que estamos aquí. Obviamente esto aplica primero a pastores y ancianos y a líderes religiosos, pero no se tiene que detener ahí. Esto aplica a cualquiera que tenga influencia espiritual. Aplica a líderes de ministerio, a maestros de niños, a líderes de jóvenes, a creyentes mayores, aquellos que han caminado con Cristo por varios años. Esto es aplicable a esposos, a esposas, a papás, a mamás, todos los que somos padres. Esta es una buena pregunta para nosotros, y la pregunta es la siguiente: si nuestros hijos siguen nuestro ejemplo y no solamente lo que les decimos, ¿están en terreno seguro nuestros hijos?
Pregúntate eso. Tu hijo está en terreno seguro si él sigue lo que tú haces y no solamente sigue lo que tú le dices. Esa pregunta debe humillarnos, por lo menos a mí me humilla. Porque ninguno de nosotros tenemos un ejemplo perfecto, pero debemos desear vivir de tal manera que nuestras vidas no contradigan nuestra confesión, no contradigan lo que nosotros decimos, no contradigan lo que nosotros enseñamos. Y ese es el peligro que Jesús está exponiendo. Estos hombres decían cosas que no hacían. Sus bocas y sus vidas iban en direcciones opuestas. Así que Jesús les dice al pueblo, no los imiten, no sigan su ejemplo. Así que sí, reciban la palabra de Dios donde quiera que sea enseñada verdaderamente. Sométanse a la Escritura porque la Escritura es palabra de Dios. Pero no confundan palabras correctas con un ejemplo confiable. No sigan a hombres cuyas vidas niegan lo que sus bocas declaran. Así que la lección es importante. Las serpientes espirituales no deben ser imitadas. Lo cuarto que Jesús nos muestra es que las serpientes espirituales no son pastores cuidadosos. Fíjense el versículo 4, que es lo que nos enseña aquí. Mateo 23, 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Yo creo que para muchos esta es una imagen dolorosa. ¿Qué es lo que está describiendo aquí Jesús? Jesús describe a estos líderes religiosos como hombres que ponen carga sobre los hombros de las personas. Atan a las personas, las hacen pesadas con tanto cargo que les dan. Colocan cosas sobre la gente, pero cuando las personas están agotadas bajo este peso y sienten la presión, tanta presión de este peso, ¿qué es lo que vemos? Estos líderes no hacen nada para ayudarlos. Ni siquiera dice, están dispuestos a mover un dedo, a mover la carga de estas personas. Y ahora, lo que está enseñando aquí Jesús no está diciendo que la palabra de Dios sea el problema. Obviamente la palabra de Dios no es problema. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es justa, la ley de Dios es buena. Los mandamientos de Dios no son malos. El problema que vemos aquí es lo que estos hombres han hecho con las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, tomaron la palabra de Dios y la rodearon con tradiciones humanas. Añadieron requisitos que Dios no había dado. Crearon normas hechas por hombres y las trataron como si tuvieran autoridad divina. Y luego, cuando las personas luchaban bajo este peso, no mostraban compasión. Eso no es pastorear, eso no es ser líder. Un verdadero pastor no añade a la palabra de Dios. Un verdadero pastor no ata la conciencia de las personas donde Dios nos ha dejado libres. Un verdadero pastor no aplasta a los creyentes débiles con reglas humanas y luego los avergüenza cuando no pueden cargar con el peso. No, un verdadero pastor, ¿qué hace? Un verdadero pastor ayuda a las personas a obedecer a Dios. Ahora, esto no significa que los verdaderos pastores evitan las conversaciones difíciles o las verdades difíciles de la palabra de Dios, ¿no? Un pastor fiel debe hablar del pecado, debe confrontar el pecado. Un verdadero pastor debe llamar al arrepentimiento, debe predicar todo el consejo de Dios. El amor no esconde la verdad, pero el amor tampoco usa la verdad como una arma para controlar a las personas. Hay una manera de decir cosas verdaderas con el corazón de un fariseo. Hay una manera de llamar a las personas a la obediencia mientras olvidamos que las ovejas muchas veces son débiles, están cansadas, son tentadas, están heridas y necesitadas de
de cuidado paciente. Y eso es lo que les faltaba a estos hombres. Ellos no tenían corazones de pastor. No miraban a las personas con sus luchas, con misericordia. Ellos no decían, ¿cómo puedo ayudarte a caminar fielmente delante del Señor? No, ellos simplemente ponían más peso y miraban cómo las personas luchaban. Y esto es completamente diferente a Cristo. ¿Cómo se comporta Cristo? Jesús nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Esto lo vimos ya hace varias semanas, varios meses. Mateo 11, 28 y 30 dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Noten la diferencia, ¿no? Los fariseos dicen, carga esto. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, ven a mí, puedes descansar en mí. Los fariseos añaden peso y Jesús da descanso. Ahora, esto no significa que seguir a Jesús no va a costar nada, que siempre va a ser fácil, no. Jesús ya nos ha dicho que cualquiera que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero aún así el costo del discipulado es diferente cuando estás caminando con Cristo, porque Cristo no se queda lejos rehusándose de ayudar, no, Él carga a su pueblo, Él fortalece a su pueblo, Él da gracia a su pueblo. ¿Y cuántos de ustedes han experimentado eso? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la fortaleza del Señor, el amor del Señor, la gracia del Señor? Y eso debe moldear la manera en que nosotros lideramos. Una vez más, sí, pastores y ancianos y líderes, pero también padres y madres, hermanos, hermanas, los unos con los otros. Esto debe moldear en la manera que nosotros lideramos, discipulamos, criamos a nuestros hijos, aconsejamos, corregimos a los demás en amor. Una vez más, padres, líderes de ministerio, servidores, todos nosotros que tengamos algún tipo de influencia, tenemos que tener cuidado con esto. Porque podemos, y muchas veces sin darnos cuenta o sin querer hacerlo, podemos poner cargas sobre las personas que tienen más que ver con nuestras preferencias que con lo que dice el mandamiento de Dios. Podemos corregir la conducta de alguien sin realmente pastorear su corazón o cuidar de su alma. Nos podemos preocupar muchas veces más por el desempeño externo que por su salud espiritual. Así que, iglesia, tenemos que rechazar cualquier tipo de liderazgo espiritual que simplemente aplasta a las personas, las hace sentir mal con culpa. Debemos evitar a influencias que añaden a la palabra de Dios y se niega a ayudar al débil. Eso no es lo que nos ha mandado a hacer Cristo. Eso no es el camino de Cristo. Ese es el camino de los fariseos. Así que esa es la cuarta lección. Las serpientes espirituales no son pastores cuidadosos. Lo quinto que Jesús nos muestra es que las serpientes espirituales buscan la alabanza de los hombres. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mateo 23, 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esta frase llega al corazón de su hipocresía. Jesús no está diciendo que ellos nunca hacían nada religioso, no, sí lo hacían. Hacían todas las cosas correctas, oraban, ayunaban, daban, enseñaban, participaban en la vida religiosa del templo. Desde afuera, ellos parecieran que profundamente estaban comprometidos con Dios. Pero Jesús nos dice lo que estaba debajo de todo esto. ¿Qué es lo que dice? Dice, sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Su religión simplemente era una actuación. Su obediencia era simplemente un escenario para ellos.
Su devoción estaba dirigida hacia la audiencia del público. No estaban viviendo delante del rostro de Dios, estaban viviendo para los ojos de los hombres. Y ese es un peligro real, porque una persona puede hacer cosas religiosas sin amar verdaderamente a Dios. Una persona puede decir las palabras correctas, servir de manera pública en la iglesia e incluso enseñar cosas verdaderas mientras sigue buscando la recompensa equivocada. Y Jesús nos da ejemplos aquí en este mismo versículo 5. Sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Las filacterias eran pequeños recipientes que ellos usaban para cargar las escrituras. Era la Biblia antigua de ese tiempo. Y ellos la podían usar o en su brazo, algunos lo usaban incluso en su frente, y lo usaban como recordatorios visibles de la palabra de Dios. Y lo que vemos aquí es que alargan sus adornos también de sus mantos. En Números, en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Israel que esto les iba a ayudar a recordar los mandamientos de Dios y cumplir los mandamientos. Así que estas cosas estaban diseñadas para apuntar a las personas hacia Dios. Eran recordatorios de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de su autoridad, de su presencia. Pero ¿qué es lo que hacen los fariseos? Los fariseos convirtieron recordatorios de Dios en anuncios de sí mismos. Dice aquí que ensanchaban sus filacterias y alargaban sus adornos, tomaban cosas que decían, recuerden al Señor. Esto se trataba del Señor, se trataba de Dios, y lo usaron para decir, mírenme a mí, miren qué tan santo soy, miren qué tan religioso soy. Y eso es lo que hace la hipocresía. Toma las cosas de Dios y las dobla hacia la gloria del hombre. Y el corazón humano, la verdad, no ha cambiado mucho de entonces hacia ahora. Tal vez nosotros en el día de hoy no usamos lo que estaban usando ellos en el Antiguo Testamento, pero tal vez todavía podemos tomar cosas buenas y usarlas para nuestra propia gloria. Tal vez podemos usar el conocimiento bíblico para parecer impresionantes. Podemos usar el servicio público para construir nuestra reputación. Podemos usar la generosidad, la oración, la adoración y el ministerio para asegurarnos que todos los demás se den cuenta de lo que yo puedo hacer. Y el problema no es solamente lo que hacemos, el problema es lo que queremos obtener de lo que hacemos. ¿Qué es lo que quieres obtener con lo que haces? ¿Queremos que Dios sea agradado o queremos que las personas queden impresionadas con nosotros? Y Jesús continúa en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Noten esa palabra, aman. Aman el lugar de honor. Aman el reconocimiento. Aman ser tratados como personas importantes. Ellos lo amaban. Amaban los títulos que se les recordaban a todos quién eran ellos. Amaban esto. Ahora, para ser claro, Jesús no está diciendo que es malo mostrar honor apropiado donde el honor corresponde. La Biblia incluso nos enseña a respetar a nuestros líderes espirituales fieles. Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Así que no hay nada de malo con honor válido. El problema no es cuando el honor se muestra correctamente. El problema es cuando el honor se busca egoístamente.
El problema es cuando el reconocimiento se convierte en la razón por la que un hombre sirve. ¿Estás sirviendo simplemente por el reconocimiento de los demás? Ese es un problema. El problema es cuando necesitas ser notado, necesitas ser respetado. Sientes que necesitas ser alabado, reconocido y necesitas que las personas vean qué tan importante tú eres. Ese tipo de corazón, iglesia, es peligroso. Un siervo fiel puede recibir ánimo y dar gracias por ello, pero no vive de la alabanza humana, no vive del reconocimiento humano, no necesita que todo gire alrededor de él. Un siervo fiel no sirve solamente cuando otros están mirando, cuando otros se dan cuenta. No desparece cuando el trabajo no es notado. ¿Por qué? Porque un siervo fiel está sirviendo al Señor, no está sirviendo a los demás. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 4, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará. Y esa es la diferencia entre la hipocresía y la verdadera piedad. La hipocresía necesita ser vista por los demás, necesita ser vista por los hombres, pero la verdadera piedad está contenta por ser vista por su Padre. Así que este pasaje nos llama a examinar nuestros motivos y tal vez en este momento tienes que hacerlo tú también, examinar tus motivos. ¿Por qué servimos? Esa es la pregunta. ¿Por qué servimos? ¿Por qué damos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué queremos ser conocidos como fieles, como maduros, como generosos, bíblicos o espirituales? La pregunta sería para todos nosotros, ¿estamos satisfechos si Dios lo ve, pero los hombres no? Esa es la pregunta. ¿Estamos satisfechos si Dios lo ve, pero los hombres no? Aún si nadie más lo ve, estoy satisfecho con el hecho que Dios me ve. Y las serpientes espirituales buscan el respeto y la alabanza de los hombres. Hacen lo que hacen para ser vistos por los demás. Aman el honor, los títulos, el estatus y la sensación de ser importantes, pero los verdaderos siervos, y ese es el corazón que todos tenemos que tener, los verdaderos siervos de Cristo deben vivir delante del rostro de Dios. Sirven bajo la mirada del Padre y esperan la aprobación que viene de Él, no de los hombres. Lo sexto que Jesús nos muestra es que las serpientes espirituales aspiran al lugar de Dios. Fíjense el versículo 8 al 10. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Ahora tenemos que entender bien lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús no está prohibiendo el uso de títulos. No está diciendo que automáticamente sea pecado llamar a alguien maestro o pastor o padre espiritual o mostrar respeto a alguien que tiene un papel apropiado de enseñanza o de liderazgo, ¿no? El resto del Nuevo Testamento incluso usa el lenguaje como maestro, como pastor, como anciano e incluso padre en la fe o padre espiritual. Así que el problema no es simplemente el uso del título. El problema es tomar por nosotros mismos o darle a alguien más, darle a otro hombre un lugar que solo le pertenece a Dios. Y esto es lo que los líderes religiosos amaban. El versículo 7 dice que amaban ser llamados rabí por los hombres. Ellos amaban este respeto, amaban el estatus, amaban la manera en que el título los elevaba por encima de los demás. Pero Jesús dice, este no es el espíritu que tiene que estar entre ustedes. ¿Por qué? Jesús dice, porque uno es su maestro
y todos ustedes son hermanos. Esta frase es muy importante. Todos ustedes son hermanos. Sí, obviamente Cristo establece líderes en su iglesia. Sí, Él da pastores y Él da maestros. Sí, Él llama a ancianos a pastorear al rebaño. Pero iglesia, ningún líder espiritual deja de ser oveja. Ningún pastor se convierte en el Señor de la iglesia, no. Ningún maestro se convierte en el dueño de la conciencia de la gente, no. Ningún pastor toma el lugar del príncipe de los pastores, claro que no. Pero lamentablemente vemos eso en muchas iglesias el día de hoy, donde el pastor principal es como su Dios. Y esto es lo que está advirtiendo Cristo. Los pastores fieles, un pastor verdadero, un líder fiel enseña bajo Cristo. Los maestros fieles apuntan más allá de sí mismos y apuntan hacia Cristo y solamente Cristo. Los líderes fieles no reúnen discípulos para sí mismos, no. Ellos quieren que las personas confíen a ellos, que amen más a Cristo, que obedezcan más a Cristo, que confíen más en Cristo, que dependan más en Cristo, no nosotros como pastores. Pero los falsos pastores, los falsos maestros, ellos quieren un tipo de devoción que solo le pertenece a Dios, y tenemos que tener cuidado con eso. Este es el peligro. Una vez más, los verdaderos pastores no quieren que la iglesia sea edificada alrededor de su nombre, alrededor del nombre del pastor. No, un verdadero pastor no quiere que la gente diga, yo pertenezco a ese hombre. No, claro que no. Los verdaderos pastores dicen con Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Así que tenemos que tener cuidado con cualquier liderazgo espiritual que se hace demasiado central, demasiado importante, demasiado esencial. Cuidado con líderes que no pueden ser cuestionados. Cuidado con líderes que tratan el desacuerdo como rebelión. Cuidado con líderes que hacen que sus preferencias se sientan como mandamientos de Dios. ¿Por qué? Una vez más, porque las serpientes espirituales aspiran al lugar de Dios, pero los siervos fieles conocen su lugar. Conocen que ellos no son Cristo. Conocen que pertenecen a Cristo, que sirven bajo Cristo y apuntan a la iglesia de regreso a Cristo. Y lo séptimo, lo último que Jesús nos muestra, es que las serpientes espirituales son orgullosas. El versículo 11 dice: pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Esto realmente resume todo lo que Jesús ha estado exponiendo. ¿Por qué estos hombres se promueven a sí mismos? El orgullo. ¿Por qué predican pero no practican? El orgullo. ¿Por qué ponen cargas pesadas sobre la gente y no los ayudan? El orgullo. ¿Por qué hacen sus obras para ser visto por los hombres? Orgullo. ¿Por qué aman los títulos, aman el honor, el estatus, el reconocimiento? El orgullo. ¿Por qué quieren un lugar en la vida de las personas que solo le pertenece a Dios? Orgullo. En la raíz del liderazgo espiritual falso hay un corazón que quiere ser exaltado, un corazón orgulloso. Y Jesús dice que eso es completamente al revés de su reino. En el reino de Cristo, la grandeza no se mide por cuántas personas te sirven. No, la grandeza se mide por si estás dispuesto a servir a los demás. Si estás dispuesto a servir a otros. ¿Qué es lo que dice? Pero el mayor de ustedes será su servidor.
Y esta frase tal vez es difícil para nosotros aceptar. Esta frase va en contra de nuestra carne, va en contra de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere ser vista. Nuestra carne quiere sentirse importante. Nuestra carne quiere ser apreciada. Nuestra carne quiere crédito. Nuestra carne quiere que las personas sepan cuánto hemos hecho, cuánto hemos sacrificado, cuánto sabemos, cuán fieles somos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que el camino hacia arriba realmente es hacia abajo. Versículo 12: y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Iglesia, esto es tanto una advertencia para nosotros, pero también es una promesa. Es una advertencia para aquel que es orgulloso. Y si tú tienes orgullo en tu corazón, escucha esto, escucha la advertencia de Jesús. Si tú te exaltas a ti mismo, Dios te humillará. Y tal vez no va a ser inmediatamente, y tal vez incluso no será en esta vida, pero ningún corazón que se exalta a sí mismo va a ganar al final. Dios ve todo, Dios sabe todo, y Dios humillará al orgulloso. Es lo que acabamos de leer. Pero también al mismo tiempo esto es una promesa para los humildes. Si tú te humillas, Dios te exaltará. Es la promesa. No tienes que pelear por tu nombre. No tienes que asegurarte de que todos vean lo que tú has hecho. Hermano, tú puedes servir en silencio. Tú puedes obedecer fielmente. Tú puedes tomar el lugar más bajo. Y puedes confiar en que tu Padre te ve. Que tu Padre se da cuenta. Que tu Padre lo sabe todo. Y si tu Padre te ve, eso es suficiente. Eso es suficiente. Así que Jesús termina esta sección mostrándonos el corazón que está debajo de todo. Las serpientes espirituales son orgullosas, se exaltan a sí mismas, usan la religión para levantarse a sí mismas. Pero el pueblo de Cristo, nosotros, iglesia, somos llamados a un camino diferente. Nosotros seguimos a un Salvador que se humilló a sí mismo. Nosotros seguimos a un Rey que no vino a ser servido, sino a servir. Iglesia, si nosotros pertenecemos a Él, entonces su humildad se convierte en el patrón de nuestras vidas. Por lo menos se debería de convertir en el patrón de nuestras vidas. Así que pónganse de pie, vamos a concluir. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este pasaje? Jesús está advirtiendo a su pueblo. Está enseñando a la gente y a sus discípulos cómo reconocer a las serpientes espirituales. Tienen que ser reconocidas. Pero esta advertencia no es dureza de parte de Cristo, es una advertencia en amor de Cristo. Una vez más, Jesús no deja indefensa a sus ovejas. No nos dice que ignoremos el peligro, no dice que nos dejemos impresionar por las apariencias religiosas, no. Nos enseña a ver y mirar al fruto. Nos enseña a escuchar con cuidado. Nos enseña a tener discernimiento. Y Él hace esto porque Él es nuestro verdadero pastor. Así que, iglesia, no nos dejemos engañar por la apariencia religiosa. No le demos a ningún hombre el lugar que solo le pertenece a Dios. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia no es de ningún pastor. Esta iglesia no es de ningún líder. Esta iglesia es de Dios y solamente Él se merece el primer lugar de nuestras vidas. Así que no vivamos para la alabanza de los hombres. No nos exaltemos a nosotros mismos. No, escuchemos al gran pastor. Sigamos al gran pastor y vamos a confiar en Él, que nos ama, que ama a su pueblo lo suficiente como para advertirlo, para humillarnos y guiarnos seguros hasta el final. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Ese amor que tanto se preocupa por nosotros, que tanto se preocupa por nuestras almas, que es dispuesto a advertirnos de los falsos líderes, de las serpientes espirituales que aún hay en esta generación. Señor, danos entendimiento, danos discernimiento para poder entender y reconocer a estas serpientes espirituales, Señor. Y danos la humildad, Señor, para poder vivir una vida que te complazca a ti, Señor. Que hagamos todo no para el reconocimiento de los hombres, Señor, sino para el reconocimiento que viene de ti, para la recompensa que viene de ti, Señor. Danos esa humildad, Señor. Danos la fuerza y ese discernimiento. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y les vamos a seguir alabando por algunos momentos. Si necesitas oración, vamos a estar en la parte de atrás.